Sin duda alguna, los armónicos eléctricos, tanto los de tensión como los de intensidad de corriente, se han convertido actualmente en un parámetro cuya gestión y control se hace indispensable si queremos evitar o prevenir problemas que, como veremos posteriormente, pueden asociarse a ellos en caso de su presencia en nuestra red. Pero antes de entrar en materia, me vais a permitir que me presente. Soy Josep García Fábrega, responsable de producto en equipos de compensación de baja tensión y filtrado de armónicos de Circutor. Y hoy aquí, encantado de estar con vosotros, intentaros transmitiros conocimientos sobre los armónicos eléctricos en varias sesiones que desarrollaremos en diversos vídeos. Vamos a empezar, naturalmente, definiendo qué son los armónicos. Y para eso vamos a hacer un largo viaje en el tiempo. Nos tenemos que ir a principios del siglo XIX, cuando un matemático francés, Jean-Baptiste Fourier, desarrolló una teoría por la cual demostraba que cualquier forma periódica puede representarse como una suma de senoidales simples de diferente frecuencia y diferente amplitud. Esto que suele parecer y suele sonar muy complicado, lo vamos a ilustrar con un ejemplo que seguro os lo deja bien claro. Imaginemos que la onda que vemos aquí en pantalla corresponde a la intensidad de corriente en una red de 50 Hz. ¿no? 50 Hz quiere decir que se repite 50 veces en un segundo, por tanto tiene una amplitud de 20 milisegundos, que es lo que conocemos como un ciclo. Podría ser también una red de 60 Hz, se repetiría 60 veces, con lo cual en este caso la amplitud del tiempo sería de 16,6 milisegundos. Y a estas ondas las vamos a denominar la onda fundamental. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a superponer una onda de 5 veces mayor frecuencia. Si veis, vemos que en el ciclo anterior, en este caso, tenemos 5, ¿no? Se repite 5 veces el mismo ciclo de la fundamental. Por tanto, estamos hablando del armónico quinto. Y esta superposición lo que daría resultado es la onda que veis en pantalla. Y ahora vamos a complicarlo un poquito más. Y vamos a superponer otra de orden séptimo. Por tanto, de 7 veces mayor frecuencia, 350 Hz o 420 Hz, en función de la frecuencia fundamental, ¿no? Lo vemos aquí, vemos 7 ciclos, y vemos cuál sería el resultado, que sería el que veis ahora en pantalla. Esta sería la forma de onda real que yo mediría. Y esta forma de onda que veis aquí, y que nosotros denominamos de manera cariñosa la M de McDonald's, es precisamente la forma de onda que habitualmente vamos a medir delante de un variador de velocidad trifásico, que como sabéis son cargas o receptores que cada vez se han convertido prácticamente en imprescindibles en las redes industriales. Por tanto, podríamos concluir, de manera bastante simplificada, pero más o menos es aceptable, que un variador de velocidad consume una onda de corriente que se puede descomponer en la fundamental y básicamente en los armónicos quinto y séptimo. Por tanto, ya podemos establecer una primera división de las cargas. Aquellas que consumen únicamente una corriente fundamental, que vamos a llamarles cargas lineales, como podrían ser, por ejemplo, los motores de inducción o las cargas resistivas, y aquellas que, aparte de la corriente fundamental, consumen también corrientes armónicas, que vamos a denominar cargas no lineales o distorsionantes, que básicamente pues serán los variadores de velocidad, rectificadores, cargas monofásicas electrónicas, la iluminación LED, básicamente, de manera muy genérica, todos aquellos receptores en los cuales hay una conversión AC de C para su funcionamiento. Otro punto importante es cómo vamos a establecer el contenido armónico de la red eléctrica. Y para eso vamos a utilizar lo que denominamos descomposición armónica o el espectro, que no deja de ser el valor o magnitud de cada frecuencia armónica. Así, por ejemplo, en el caso de redes con predominancia de cargas trifásicas, los armónicos predominantes siempre habitualmente van a ser el quinto, el séptimo, el 11 y el 13avo, y además en este orden de importancia, o sea, va a haber más quinto que séptimo, más séptimo que onceavo, más onceavo que 13avo. En el caso de redes de 4 hilos, donde hay cargas monofásicas conectadas entre fase y neutro, si el contenido de estas cargas monofásicas es importante, también nos van a aparecer armónicos triples, van a aparecer el tercero, el noveno y el quinceavo. Y en este caso también el tercero va a ser el predominante. Y adicionalmente, las magnitudes que vamos a utilizar para evaluar los niveles de distorsión armónica en la red serán las tasas de distorsión armónica, o Total Harmonic Distortion. El acrónimo THD-U o THD-I, si hablamos de tensión o hablamos de corriente. Estos niveles de THD relacionan el valor
total, el valor eficaz, la suma cuadrática, importante, los armónicos no se suman directamente, hay que hacer la suma, como veis en pantalla, la suma cuadrática, pues el valor total de la distorsión armónica respecto a la fundamental en porcentaje. Estos niveles nos van a permitir evaluar la severidad de las tasas de distorsión armónica en nuestra instalación y, por tanto, la necesidad o no de tomar medidas correctivas. Hasta ahora, como veis, básicamente he estado hablando de armónicos de corriente. Al final son las cargas no lineales las que consumen o generan armónicos de corriente. Pero ¿qué pasa con los armónicos de tensión? Obviamente también existen, ¿no? ¿Y quién los genera básicamente los armónicos de tensión? Pues la circulación de estas corrientes armónicas por nuestros cables, por nuestra instalación, van generando, van provocando pequeñas caídas de tensión armónicas, con lo cual lo que hacemos es también distorsionar la onda de tensión, apareciendo pues, un nivel de distorsión armónica en tensión. Por tanto, siempre que queramos evaluar una instalación, tanto el THD en corriente como el de tensión tienen que ir de la mano, tenemos que evaluarlos conjuntamente, porque si no podemos llegar a conclusiones erróneas que no nos permitan dar con la solución del problema. Y para finalizar esta primera sesión, vamos a ver otro aspecto importante de los armónicos, que es su secuencia de fase. Como podemos ver en la pantalla, hay armónicos como por ejemplo el séptimo, que tienen secuencia directa, otros que tienen secuencia inversa, como por ejemplo el quinto, y otros que en este caso son los más importantes desde el punto de vista de la problemática que pueden generar, como veremos a posteriori, que son los armónicos homopolares o de secuencia cero, que básicamente son los armónicos de orden 3, los triples, el tercero, el noveno, que como veis están en fase. El hecho de que están en fase quiere decir que son armónicos que se suman. Y repito, como veremos en la próxima sesión, eso causa una de las problemáticas más importantes relacionadas con los armónicos, especialmente en las redes de 4 hilos. Pero no hago spoiler, tendréis que ver el próximo episodio para ver exactamente qué suceden con estos armónicos homopolares y con otros efectos de los armónicos. Hasta entonces, mucha suerte y cuidaros.